Esta es la catequesis sobre María. Teníamos que tener en las 12, lógicamente, una catequesis específica sobre María. Podíamos haber elegido cualquier otro texto de los evangelios que nos hablan de María o que tienen relación con María. Es verdad que en las catequesis de Adviento María está presente en las 3 catequesis de Adviento con un gran protagonismo. Por tanto, ya los evangelios de la infancia, que son en los que más sale María, ya las catequesis de Adviento de algún modo respondía a ello, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que venía muy bien, sobre todo si fueran niños, pero siendo ya adolescentes y jóvenes, venía muy bien presentar a María en este momento culminante de su vida, que es en el dolor a los pies de la cruz. Por tanto, así relacionábamos también la catequesis sobre María con la catequesis del misterio cristiano en su centralidad, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿no? Y dado que se trata de que María, como lo hemos estado viendo todo el curso pasado, los que participasteis también en el curso de los jueves, como María, la Iglesia, sobre todo desde el concilio, quiere siempre presentarla al pueblo cristiano, no como alguien separado del misterio de Cristo, sino todo lo contrario, introducida completamente, totalmente en el misterio de Cristo y de la Iglesia, pues entonces también para eso ayudaba el que el texto, la frase evangélica, que es la que da sentido a todo el cuaderno, a toda la catequesis, es el punto central, sea la expresión de Jesús a Juan: ahí tienes a tu madre. Bien, el objetivo de la unidad, si miráis en el libro, en la guía, en este esquema hay varias frases entresacadas de la guía, pero ahí aparece lo primero de todo el objetivo. El objetivo es preguntarse por la importancia y la necesidad, cuando no búsqueda anhelada, de un hogar, de un lugar donde ser querido incondicionalmente, y descubrir en la maternidad universal de la Virgen María y en la Iglesia el hogar de todos los hijos de Dios. Como veis, siempre en el objetivo marcamos el objetivo antropológico, que es el que sobre todo tiene que ver con la primera parte, y después el objetivo querigmático, que es el que tiene que ver con la segunda parte. Es decir, si la tercera parte no hace falta que esté en el objetivo, en la descripción, en pocas palabras del objetivo, porque la tercera parte siempre es un desarrollo de la segunda, la parte formativa, ¿no? Por tanto, como veis, casi siempre ese pequeñito texto del objetivo casi siempre tiene se divide en 2 objetivos. El primer objetivo siempre tiene que ver con lo que queremos despertar en el chaval desde el punto de vista humano, y el segundo es lo que a partir de ahí le queremos proponer desde la fe como vivencia de la fe, ¿no? Entonces estas son un poco las 2 claves, ¿no? Por un lado, la necesidad, el anhelo por un lugar, que ese es el hogar donde ser querido incondicionalmente, y desde ahí entender lo que significa María para Jesús, para la Iglesia, para la historia de la salvación. María es ese hogar, ¿eh? María es esa madre donde nos sabemos amados incondicionalmente, ¿no? Bien, la portada, pues fijaros, la portada es un poco desafiante. Tal vez esta sea la portada más desafiante de todas, aunque parezca una portada muy normal. ¿Por qué? Porque normalmente en cualquier tipo de libro, folleto, prospecto, catequesis, lo que sea que hacemos en la Iglesia, cuando hablamos de María, pues si tenemos cientos de miles o millones de imágenes maravillosas de María, pues siempre lo más cómodo es poner directamente una imagen de María. Nosotros aquí hemos querido seguir el criterio general. El criterio general de las portadas es que en las portadas salieran los chavales, y que salieran los chavales en una actitud que tiene que ver con lo que les proponemos en el cuaderno, lo que les proponemos en la catequesis. En este caso, ¿cuál es, por tanto, la que mejor venía? Pues un chaval adolescente con su madre, y es lo que hemos querido poner, algo tan sencillo como es, para que desde ahí entiendan también la relación humana de maternidad y de filiación de Jesús y María y de todo cristiano con María, a partir de la experiencia humana de relación materno-filial que ellos mismos pueden tener o pueden anhelar tener, porque podemos tener en los grupos de todo. También podemos tener a chavales que echan de menos una presencia de la madre, o que echan, pero está en la condición humana el necesitar
de la maternidad, ¿no? Y el tener, entonces, y gozar de tener una madre. Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos reflejar en la portada, ¿no? Podríamos haber optado por una imagen real, eso ya lo he puesto. Ahí tienes a tu madre, para entender, ahí tienes a tu madre allí, además de tu madre aquí, también tienes a tu madre allí en el cielo, pero no por eso lejos de ti, sino también cercana a ti, ¿no? Empezamos con la primera parte, y en la primera parte nos encontramos, pues lo primero, pregúntatelo todo. Hemos querido subrayar esta realidad, porque en el fondo cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, lo que le está diciendo es, llévala a tu hogar y haz de ella tu hogar. Por tanto, hay una referencia indirecta a la experiencia humana del hogar. No es una referencia explícita y directa, pero sí indirecta. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Lo que quiere Jesús es que María, después del misterio de su pasión, muerte y resurrección, tenga una casa, tenga una familia, tenga un lugar. Pues qué mejor que con Juan, ¿no? Y al mismo tiempo a Juan también, y por tanto en Juan a la Iglesia, luego lo veremos, pues tener también esta experiencia del hogar. La Iglesia es hogar porque la Iglesia tiene a María, porque un hogar sin lo que define un hogar es la presencia de una madre, es lo que define un hogar, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco la clave y por tanto de esta pregunta. Y la película, pues ya la habéis visto, ¿no? Yo no sé si hemos conseguido, claro, siempre cuando hacemos un resumen de una película en 5 minutos, de una película que dura 2 horas, es muy difícil poder transmitir las claves principales de la historia, sobre todo cuando es una historia y una historia real como esta. Tal vez en el resumen no queda del todo, sí, queda porque aparece una frase que más o menos lo indica, que la gran dificultad de este chico para volver y por lo que había renunciado a volver es que no tenía ninguna referencia de dónde él nació y dónde vivió, en una India que es casi como tan inmensa. Entonces, hasta que le convencen sus amigos, y entonces a base de investigar los trenes, al final consigue descubrir cuál es el pueblo. Él solamente recordaba un nombre, pero ese nombre todos los sitios le dicen que no existe, ¿no? Hasta que ya al final ese nombre tiene que ver con otro sitio, y al final consigue volver después de tantos años, ¿no? Él había renunciado, pero él no lo tenía todo en la vida. Sus padres que le habían adoptado, que le querían muchísimo, él a ellos, su vida, todo, lo tenía todo, pero no lo tenía todo, le faltaba lo más importante. Él sabía que su madre y su hermano los había perdido, ¿no? y que los necesitaba, tenía que volver a ellos, ¿no? Bien, entonces es una película en ese sentido muy bonita, que toca el corazón, que puede tocar el corazón de cualquier persona, también de los chavales, de los chicos y chicas adolescentes, ¿no? Y que entonces tiene un poco como el objetivo de poner en valor esta pregunta, ¿dónde está mi hogar?, en una experiencia concreta, ¿no? Bien, de esta película Un camino a casa. Cuéntanos, bueno, a mí yo me daba cuenta que aquí había una posibilidad de un relato que pudiese unir fácilmente, ya de un modo explícito a María, o sea, ya aquí digamos es un guiño ya a la propuesta querigmática, a la propuesta de fe, ¿no? Desde la experiencia humana también de la maternidad, y entonces es pues la historia que cuenta Cesario Gavarain de por qué se le ocurrió esa canción que todos conocéis, ¿no? La de, seguramente, ¿no? La de una madre no se cansa de esperar, ¿no? Bueno, no lo voy a contar aquí porque yo creo que todos la conocéis, lo tenéis ahí en el texto también, la explicación de Cesario Gavarain. Yo esto se lo oí contar directamente, o sea, esto es memoria. Esto no está escrito en ningún lado, esto es memoria, o sea, tenéis que fiar de mí porque esto es pura memoria visual, o sea, o memoria mental, ¿no? Yo estuve en un encuentro diocesano de jóvenes cuando yo tenía 15 y 16 años. Cesario Gavarain cantaba canciones en ese encuentro y nos explicaba cómo habían surgido esas canciones, pues desde Pescador de Hombres a otras, ¿no? Y a mí me impresionó de tal modo, y a todos los que estábamos allí, cuál es el origen de esta canción, la historia que dio origen a esta canción,
que me la aprendí de memoria hasta los mínimos detalles, y luego con los años es verdad que siempre la escribí en algún sitio, en otro, y entonces, bueno, pues ya ahí. Y bueno, pues me parece que es una historia preciosa que les llega también a los niños, ¿no? Y que en el fondo lo que hace es reforzar esta misma idea, ¿no? Una madre no se cansa nunca de esperar a su hijo cuando se va, ¿no? En este caso de la película es porque se ha perdido, en el caso de esta historia es porque se ha querido ir de casa, como el hijo pródigo, pero todos los días en su casa tiene puesto su plato, su vaso, para que si algún día vuelve, que no sea un extraño, sino que fuese como si se hubiese ido ayer, ¿no? Esa es la clave de la historia, ¿no? Bueno, y es Cesáreo Gavarain el que relaciona esto con la Virgen, porque es una canción mariana. Entonces él empieza la canción a contar la historia, a hacer referencia a la... y termina diciéndonos que pues si una madre no se cansa nunca de esperar, ¿cómo se va a cansar de esperarnos la Madre del Cielo, ¿no? Bien, entonces eso queda ahí de algún modo reflejado. Puede ser interesante, por eso lo he puesto yo aquí, buscar en YouTube la canción, o buscarla en algún otro sitio, pero vamos, que es una canción que se puede oír, o si el catequista sabe cantarla, pues cantarla, merece la pena en este momento aprovechar y cantarlo. En el recuadro proponemos una dinámica interesante, hacer una lista de las personas que no se cansarían de esperarles. Yo creo que este es un ejercicio interesante, humano, pero profundamente religioso en el fondo, porque es el trasfondo para entender que no solamente María, sino sobre todo Dios mismo, nunca se cansa de esperarnos, ¿no? Entonces, que empiecen por la realidad humana. ¿Qué personas hay a tu lado que tú sabes que nunca se cansarían de esperarte? Es decir, que nunca diría, mira, a este ya que le va a esperar, o sea, ya me olvido de él, ¿no? Sino que hay ese amor incondicional propio del no cansarse de esperar. Bien. Pasamos a la página siguiente. Hemos tratado de reflejarlo también con el dibujo desde arriba de la familia. Y pasamos al caso, a la página siguiente, que es escuchamos, que como bien recordáis, de todos los tutoriales del año pasado y sobre todo de la experiencia de estar trabajando ya con estos cuadernos, siempre en este primer escuchamos, porque luego hay otro escuchamos en la segunda parte, siempre en este primer escuchamos es un texto del Antiguo Testamento, casi siempre un texto de los libros sapienciales, ¿no? En este caso es del libro de los Proverbios, que de algún modo nos ayudan también a ahondar en esta experiencia humana, pero ya desde los ojos de la fe del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ya es una perspectiva humana, profundamente humana, porque es lo que tienen los libros sapienciales, los salmos, que recogen todos los sentimientos y las experiencias humanas, pero recogen estos sentimientos y estas experiencias ya desde una fe en Dios. Entonces, ya aquí, por tanto, estamos dando un salto cualitativo dentro de la precatequesis, ¿no? Es humano, pero no es solamente humano, ¿no? Porque ya estamos en esta referencia. Mujer hacendosa. El texto es muy bonito, ¿no? En la pregunta, claro, aquí es verdad que el tema no es directamente indirectamente es también el de la madre y el hogar. Pero aquí, desde la perspectiva de la experiencia de la mujer, del trabajo de la mujer. Evidentemente, en el contexto cultural del momento es el trabajo de la mujer en casa, ¿no? En la familia, en casa, ¿no? Como no queremos entrar en una cuestión ideológica sobre el tema sino, por supuesto, la mujer hacendosa no es solamente en la casa, es en cualquier trabajo, también en cualquier trabajo profesional. Para salvar esto, lo que hemos hecho es, pues ya por la imagen, el dibujo, le pedimos a la dibujante no nos hagas una mujer trabajando en casa, sino una mujer trabajando en el mundo, en cualquier profesión, ¿no? Sí, porque porque creo que esto es bueno también mandar este mensaje, ¿no? Este mensaje visual, ¿no? Pero manteniendo que en cualquier tipo de trabajo lo que muestra es a alguien que trabajando dentro, trabajando fuera o trabajando en los dos sitios, lucha por los suyos, como el padre de familia también trabaja por su familia, trabaja por el hogar, ¿no? Entonces es esta relación entre que hacer hogar requiere también un esfuerzo, ¿no? Y la mujer hacendosa es este ejemplo que nos da el libro de los Proverbios de cómo construir el hogar también desde esta experiencia del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser interesante, ¿no? La lectura del texto en este contexto no incide tanto en el trabajo, más específicamente en el trabajo de la mujer, sino en el principal trabajo de la madre de familia, que es dar sostenibilidad al hogar, ¿no?
También hacemos ya referencia en el recuadro a María indirectamente, porque en el recuadro empezamos diciendo, ¿dónde está mi hogar? Si como veis seguimos siempre con la pregunta del principio de la primera parte. Esta pregunta se hace presente no solamente en la película, sino en el relato, en la lectura de escuchamos. ¿Dónde está mi hogar? Dios mismo no quiso privarse de un hogar humano cuando tomó la condición humana y necesitó una madre. Cuando Dios quiere enviarnos a su Hijo, no nos lo quiere mandar como un extraterrestre. Nos lo manda a través del misterio de la encarnación y quiere que nazca de una madre y que tenga una familia, que sea uno más entre nosotros, con esta gracia de la creación de poder contar con una madre, ¿no? Entonces eso es esencial, ¿no? Y aquí les hacemos, por tanto, esta referencia, ¿no? Bien, vamos a soñamos. Soñamos es posiblemente, tengo que reconocer, porque aquí a la hora de hacer esta exposición, yo también os quiero contar las dificultades y las debilidades que ya desde el primer momento podemos encontrar. Aquí podríamos haber elegido poemas muy distintos. Hay muchos poemas que podrían reforzar lo que hemos dicho, pero a lo mejor no añadir nuevas sensibilidades o nuevas. Y en cambio, este es encuentro de catequistas. El de profesor de religión debe ser en el otro lado. Entonces, aquí hemos optado por un texto de un gran literato francés, de toda esta generación de los literatos franceses católicos de principios del siglo XX, que Claudel, Péguy, Maritain, escritores, filósofos y también poetas, ¿no? Y la verdad es que Péguy y Claudel seguramente sean los que más destacan en esta corriente, ¿no?, de la literatura católica francesa. Y por tanto, Péguy realmente es un autor difícil de entender. Y a lo mejor para un adolescente de 12 años este poema, pero para eso está el catequista, para ayudarle a entender el valor profundo de este poema, ¿no? ¿Por qué este poema? Porque aquí aparece una repetición, utiliza para este poema el método poético de la reiteración, ¿no?, al principio de cada una de las estrofas, que es donde está toda la fuerza del poema, ¿no? Es un poema que lo que muestra es una comparación. Continuamente está comparando. Lo que en otro lugar, lo que en cualquier otro lugar sería lo que sea, pero algo sin vida, algo puramente calculador, algo en la maternidad, en relación con la maternidad, en relación con una madre, en relación con un hogar, en relación con María, porque el poema es un poema dirigido a María, ¿no?, que está hecho para María, para la Virgen María. Lo que se encuentra es otra cosa. Es decir, la idea del poema de Péguy es María ofrece no solamente a la vida cristiana, sino a toda la humanidad, a la historia, lo que nos ofrece como un mensaje de Dios es que las cosas, aunque puedan parecer iguales, cambian si hay la mirada de una madre que ama. Cambia todo, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, por eso empieza. Este es el lugar del mundo donde todo se hace fácil. La tristeza, la partida, incluso el acontecimiento y el adiós temporal y la separación. El único lugar de la tierra donde todo se hace dócil, ¿no? Entonces ahí va contando. Es un extracto del poema. El poema es larguísimo, ¿eh? El poema lo podéis encontrar en internet. El poema es larguísimo, ¿no? Pero es muy hermoso y tiene en el fondo todo este contenido, ¿no? Entonces, bien, está el poema solo, no hemos puesto ni un recuadro ni nada, una foto. Aquí lo que pongo es esto, ¿no? Bueno, sí, he elegido una de las frases: lo que en cualquier otro lugar es una barraca, no es aquí sino una sólida y duradera casa, un hogar, ¿no? La imagen de las vidrieras nos advierte de la singularidad del lugar María desde el lugar iglesia, ¿no? O sea, aquí nos muestra que esto lo encontramos en cualquier sitio, lo encontramos en una iglesia, un sitio tan hermoso con estas vidrieras, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es un lugar especial. Yo no sé estas vidrieras si son de la... Saint-Sacer, sí, esa debe de ser. Yo tenía la duda si era de ahí o de
pero sí, debe de ser esa. Bien, entonces, bueno, pues es un poco la idea también de que la foto acompañe esta idea de un lugar singular, el lugar María, el lugar Iglesia, ¿no? Bien, como luego está la pregunta de la página siguiente y todo esto que tiene que ver conmigo, pues ahí ya se puede ir recogiendo algunas de estas claves, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho en todos los demás cuadernos que hemos trabajado, o en casi todos, que esta primera parte de estos materiales de adolescentes jóvenes es muy importante para los adolescentes y jóvenes, meter la pala a fondo en este momento del proceso que es, con el símil del trabajo en el campo, es el de arar, y por tanto hay que remover la tierra hasta el fondo. En los niños también hay que hacerlo, pero no es tanto, porque en los niños hay menos historia en cada uno, hay menos que arar. Hay que arar un poquito porque están en sus cosas, en su mundo, y hay que remover un poco el corazón, la mente, para que puedan acoger la palabra. Pero en un adolescente, un joven, hay que remover bastante antes de iluminar con la palabra, para que la palabra, que es la siembra, pues no se encuentre con un terreno duro y que resbale, ¿no? Entonces hará. Por eso es por lo que en estas catequesis proponemos varias propuestas. Ahora, eso no quiere decir el que sean varias. Ya los que estuvisteis en el encuentro del sábado, ya visteis que en lo que vamos a hacer con los niños en esta parte son solamente 2 propuestas, que en el fondo es una, porque están unidas, película y cuento, ¿no? Aquí hay más, pero esto no quiere decir tampoco que haya que utilizarlo todo. O sea, que con toda libertad el catequista dice, bueno, yo no voy a dedicar la sesión entera, yo prefiero quedarme en la película y a lo mejor en el poema, o quedarme en los proverbios y en no sé qué. Es decir, puede elegir, no hace falta hacer los 4. Que pueda hacer los 4, fenomenal, pero aquí son siempre con esta mentalidad de estos materiales, de estos cuadernos, que es que aquí lo que ofrecemos son recursos. No ofrecemos una guía sistemática que haya que ir paso por paso y no podamos saltarnos nada. No, son recursos los que hay aquí. Los recursos son para usarlos en la medida en que nos viene bien usarlos, y dejarlos que no nos interese usar, y no pasa nada. No hay que verlo todo, ¿no? Pasa lo mismo sobre todo con la tercera parte. La segunda no tanto, porque la segunda está mucho más concentrado en la lección divina, pero en la tercera parte también pasa lo mismo, ¿no? Bien, entonces pasamos ya a la segunda parte. Ven y escucha. Lo primero que nos encontramos es con esta primera... O sea, de la segunda parte, con esta primera página. Aquí ya sí que ponemos, como ya empezamos con lo explícito, con la parte explícita, entonces primera página ya la imagen de la Virgen, para que ya aquí no haya ninguna duda de que este cuaderno de lo que hablamos es de María. Entonces ya es la página en la que ya tiene que aparecer directamente María. Como veis, hasta este momento en ninguna de las páginas anteriores aparece María, aparece ninguna imagen de la Virgen María, en ninguna. Aquí ya sí, ya directamente, ¿no? Para mandar ya este mensaje, ¿no? Aquí hay una serie de citas, es decir, sabéis que muchas veces os lo recuerdo cuando nos encontramos con esta página, como cuando al principio de la tercera parte nos encontramos con Abre los ojos, es como un sumario de introducción a todas las partes que hay. En estos sumarios a veces es simplemente hacer referencia a lo que luego te vas a encontrar, pero a veces se aporta alguna novedad, algún indicativo, algún contenido que puede ser interesante, por lo menos para el catequista, para que a él le sirva, ¿no? En este caso hay algunas citas interesantes, ¿no? En el primer recuadro, para presentar Miramos, pues citamos al Papa Francisco relacionando el sufrimiento de María con el de tantas madres por sus hijos, ¿no? Que como veréis esto es una constante, ¿no? en todo el cuaderno, ¿no? Porque es el centro que luego ahora mismo vamos a ver. Citamos en el segundo recuadro, para presentar Escuchamos y la meditación de Meditamos, al Papa Francisco con el valor que le da la palabra Stabat. Digo que vale para, introduce las dos, porque introduce el texto bíblico mismo, donde se dice la palabra María estaba a los pies de la cruz, y también la oración del Papa, porque la oración del Papa, la acabamos de ver a través de este profesor de religión y catequista, pues es una oración que tiene como idea central la de el Stabat de María, ¿no? Bien, entonces hay estas citas del Papa que son muy bonitas. En la tercera recuadro, que ya hace referencia directamente a Admiramos, donde está el testimonio de Jean Vanier, pues es una cita del mismo hablando de María y del niño Jesús. Evidentemente esta cita ya luego no va a aparecer, lógicamente,
como tantísimas otras cosas que podrían aparecer en la página sobre Jean Vanier, ¿no? Y en el último recuadro, para la oración de meditamos, 2 virtudes de María: fidelidad y escucha. La imagen de la Virgen María nos ayuda a centrar toda la segunda parte en ella, como antes decíamos, ¿no? Bien, entonces pasamos ya directamente a estas 2 secciones, miramos y admiramos, que como recordáis son 2 secciones que sirven para preparar la palabra, como testimonios de la palabra que luego vamos a contemplar en la lección divina, ¿no? ¿Con qué nos encontramos con Miramos? Miramos, sabéis que es una sección muy amplia, que en algunos cuadernos hace referencia a un acontecimiento histórico que queda testificado por una fotografía. Es verdad que Miramos es muy parte de la imagen, hay una prioridad de la imagen. Por eso la imagen que ahí pongamos, la foto o lo que sea, tiene una gran importancia. Otras veces en Miramos es un cuadro, la vocación de San Mateo, por ejemplo, y hablamos algo del cuadro, porque siempre la idea de Miramos es algo que podemos ver. Otras veces es una foto del Papa Francisco, pues con recuerdo uno de los cuadernos que vimos, con el arzobispo de Moscú, ¿no? Pues para hablar del ecumenismo, pues la foto es lo que prima, ¿no? Aquí lo que prima es también una imagen, pero es una imagen cinematográfica. Como aquí no podemos meter la película, lo que metemos es una foto de la película, ¿no? Y la imagen cinematográfica que aquí tenemos, es verdad que aquí tuvimos un fallo, yo cuento también los fallos, que es que tendríamos que haber hecho a lo mejor alguna referencia a algún código Q. Aquí hubieras venido bien poner un código Q, igual como ponemos cuando hay canciones, para que nos llevara directamente a algunos de los vídeos de YouTube donde se recoge esta escena. Ya no digo la película entera de la Pasión de Mel Gibson, pero sí esta escena, ¿no? De todas maneras, aquí os lo he puesto, ¿eh? No la vamos a poner ahora, por eso, porque ya hemos visto las películas, pero fijaros, simplemente una idea. ¿Qué escenas nos hemos querido fijar aquí? No hemos querido ir directamente, porque entonces eso sería como una repetición o un anticipo demasiado explícito del momento de la lección divina, que es María al pie de la cruz, sino que nos hemos querido ir un poco antes. Nos hemos querido ir a un momento que está en los evangelios, que es cuando María se encuentra con Jesús, cuando Jesús está con la cruz a cuestas. Solo que hemos querido recoger esta escena evangélica desde la perspectiva de Mel Gibson y de su película, ¿no? Por supuesto, detrás de eso no está solamente un actor o un director de cine, ¿no? Que luego es muy peculiar por otra parte, ¿no? Sino todo el asesoramiento de teólogos y de que tuvo, más que ninguna otra película sobre Jesús, que tuvo para elegir todas estas cosas, ¿no? Aparte de, sabéis que la película de Mel Gibson está sobre todo inspirada pues en una mística, que es, en sus, digamos, visiones que tiene de cómo fue la pasión, ¿no? Pero bueno, luego hay todo un trabajo teológico de fondo, ¿no? Entonces, la gran aportación, para mí es la mejor aportación teológica de la película, o sea, teológica, la mejor aportación simbólica desde la fe de la película, creativa, artística, desde la fe de la película, es precisamente esta escena. Eso es una opinión mía particular. ¿Por qué? Porque para mí la gran aportación es introducir en este momento de la pasión de Jesús una frase de la Sagrada Escritura que no tiene nada que ver con este momento, pero que viene muy bien. Quien se le haya ocurrido esto, la verdad es que para darle un premio, viene muy bien, que es la expresión de la frase que aparece en el Apocalipsis de hago nuevas todas las cosas. Lo que hace Mel Gibson en la película es que en el momento de encontrarse con María, al pie de con la cruz a cuestas, Jesús, sollozando, le dice: ya ves, madre, hago nuevas todas las cosas. Es que es perfecto. Es perfecto porque en realidad solo Jesús y María, en todo ese jaleo que hay alrededor, en todo ese contexto de lo que está pasando, el camino de Jesús con la cruz a cuestas, de todo lo que ha pasado con Pilatos, de todo lo que está pasando en Jerusalén el Viernes Santo, si hay dos personas de carne y hueso, si hay dos que entienden algo de lo que está pasando, son María y Jesús. ¿Y qué mejor expresión para comunicar esto que entienden los dos? Que es: hago nuevas todas las cosas.
¿no? Entonces creo que es de una aportación muy interesante, y si podemos tocar la mente y el corazón de los chavales con esta idea, yo creo que es muy bonita, ¿no? La pregunta que se le hace, ¿cómo hace Jesús nuevas todas las cosas? ¿Cómo lo entendía María, su madre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y hacer nuevas todas las cosas desde la pasión, ¿eh? Entonces eso, claro, es introducirnos en el misterio cristiano de la mano de María. Y luego fijaros, o sea, una de las cosas que a mí más me impresionó es que cuando yo pensé en la película de la que hemos visto del principio, yo la había visto, pero yo no me acordaba de que la escena final, por eso había que seleccionarla en todo caso, pero la escena final del vídeo, que es el encuentro con su madre, es el reencuentro de un hijo con su madre como el de Jesús con su madre aquí. Es un encuentro distinto, pero es un encuentro profundo que está rodeado del dolor que ha supuesto la pérdida, ¿no? María está perdiendo a su hijo en ese momento. En la película, en la historia de la película, que es una historia real, la madre había perdido a su hijo desde hace muchos años y en ese momento lo reencuentra. Aquí María ha empezado a perder a su hijo y lo reencuentra momentáneamente en ese camino de la cruz, pero hay una carga de emotividad en ese encuentro madre y hijo, y hay un paralelismo, y por eso si los chavales ven la escena que está repetida en 1000 formatos distintos en YouTube, basta con poner María, Jesús en la cruz, o incluso y la pasión de Cristo, tal, ya tenéis un montón de vídeos con esta imagen, unos con mejor calidad, otros con otra, uno más largo, otro más corto, unos traducido con subtítulos, otros sin él, pero tenéis un montón. Entonces, si los niños ven las dos, han visto la primera y también ven aquí esta, no hace falta decirles nada, ellos mismos van a establecer una conexión, ¿no? Bien. Entonces, y en Admiramos nos encontramos pues con un gran testigo de nuestro tiempo, que es Jean Manier, ¿no? ¿Por qué he escogido Jean Manier? Hombre, pues claro, pues es lo mismo que como luego con lo del santo que antes os decía y luego veremos, ¿no? ¿Qué santo y qué persona admirable, aunque no sea santo todavía? Pues hombre, mujer, de iglesia, podríamos, pues hay todos, miles. ¿Por qué Jean Manier? Porque entre otros muchos, Jean Manier es un hombre de nuestro tiempo y es un hombre que muestra con su manera de ser, con su espiritualidad, con su vida, con su testimonio, la caricia maternal. Y también les mandamos el mensaje de la caricia maternal, no solamente la tiene la mujer, la tiene también el hombre si se hace iglesia y por tanto se hace iglesia madre, ¿no? También el hombre puede ser maternal desde el Evangelio, ¿no? En ese sentido de... Entonces, el gran testimonio de Jean Manier, sabéis que él es el fundador de esa gran obra del Arca, ¿no? de enfermos psíquicos, que la clave sobre todo es el estilo evangélico de tratar a los enfermos psíquicos, ¿no? Y el movimiento Fe y Luz, que es un movimiento que nace a partir del Arca con las familias de los enfermos. Es un movimiento extendido por todo el mundo de espiritualidad, pues muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, también os pongo ahí que puede verse en 2 minutos un pequeño vídeo, que pongo ahí la referencia en YouTube, sobre Jean Manier, que puede ser interesante para darle a conocer, ¿no? Decimos de su testimonio que nos muestra que la Iglesia como María es madre, abraza, cuida, protege y sobre todo ama. El recuadro propone una dinámica clásica. Esta es una dinámica, digamos, pedagógica muy clásica, que es afirmar una cosa y preguntar sobre la comprensión de esa afirmación. Aquí la afirmación es una frase de Vanier: internar a los deficientes y olvidarles o matarles antes de nacer puede ser fruto del temor, de un temor que ha renunciado al amor. Es una frase con mucha fuerza. Y lo que les preguntamos es sobre su comprensión. ¿Cuál crees que es, ¿no? Solo existe un antídoto al temor. ¿Cuál crees que es, ¿no? Ya lo ha dicho él, el amor, pero es bueno que el chaval lo
lo entienda bien la frase y saque la consecuencia, ¿no? Bien, y pasamos ya directamente a escuchamos, ¿no? En escuchamos, pues con lo que nos encontramos es con este texto del Evangelio de San Juan, ¿no? María al pie de Jesús en la cruz. La lección divina del pasaje de la Pasión, en el que vemos a María al pie de la cruz y en el que el mismo Jesús crucificado le pide acoja al discípulo amado como a su hijo con él, y con él a toda la Iglesia. Esa es la propuesta que hacemos, ¿no? En términos ignacianos, la composición del lugar, la observación de esta escena, ¿no? Como nos pide San Ignacio de los ejercicios, hacer esta composición del lugar, cerrar los ojos, imaginarnos la escena, ¿no? Que es algo que siempre es un buen criterio para este momento, porque en el fondo este momento de todo el proceso catequético de cada cuaderno, digamos, es el momento espiritual por excelencia, es un momento de la meditación, es un momento meditativo, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Entonces, lo que les proponemos es una contemplación de esta escena, y aquí simplemente yo he querido subrayar una cosa, que no debe eludir la conmoción y la compasión en relación con la comprensión. Y tal vez hayamos pecado en la Iglesia, en la enseñanza de la fe, en la teología, en la pastoral y también en la catequesis, hayamos pecado muchas veces influenciados pues, por el siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo XIX, del racionalismo, de que lo importante es entender y comprender con la mente, ¿no? Cuando la acogida de Dios es de todo el ser, de toda la persona, y por ahora también del corazón, de los sentimientos, de las conmociones. Entonces, vamos a ver, Ignacio de Loyola, precisamente en los ejercicios, al pedirnos que contemplemos las escenas del Evangelio, lo que nos pregunta después es por las mociones del Espíritu, ¿no? Pues la moción es algo que coge toda la persona, todo el espíritu, y no solamente el entendimiento, ¿no? Porque ¿qué entendemos leyendo la Pasión? Entendemos muy poco, pero entendemos con el corazón, pues ahí entendemos algo más, ¿no? Tenemos que enseñar a los niños a entender con el corazón, y enseñar a los adolescentes a entender con el corazón, ¿no? Por tanto, aquí es muy importante poder que ellos puedan sentir la conmoción por lo que está pasando en la crucifixión con María y con Juan a los pies de la cruz, y la compasión sobre la compasión, voy a decir, no pienso yo, no tanto por Jesús, que también, pero por María y por Juan, ¿no? Es decir, entender el sufrimiento de María y de Juan al pie de la cruz de Jesús, ¿no? Las 4 palabras que aquí se nos explican son muy importantes, nos pueden ayudar mucho a introducir a los chavales, ¿no? Madre, porque nos ayuda a enfocar a María en la escena, es decir, en toda esa escena el foco donde lo tenemos que poner en esta catequesis es en María. Ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Mujer, aquí se nos dice que ¿por qué le dice a Juan, o por qué le dice a María mujer en lugar de madre, ¿no? Y dice, los padres de la Iglesia, no dice aquí es de los padres, pero es de los padres de la Iglesia, ¿no? Hacen su interpretación, digamos, simbólica, ¿no? Su interpretación espiritual, que no quiere decir que tenga que ser necesariamente la que estuviera en la mente del apóstol San Juan, pero a lo mejor sí que está a la hora de escribirlo, ¿no? O en la mente de Jesús, que dijese esa palabra explícitamente, ¿no? Pero siempre ha sido la de, es que no estaba, se está dirigiendo a su madre y la madre también de Juan y la madre de todos, ¿no? Es decir, está ampliando esa maternidad. Entonces, bueno, mujer, en ella toda la Iglesia, ¿no? Discípulo, Juan anónimo, somos todos, la misma clave, ¿no? No dice Juan, sino discípulo. Dice el discípulo amado, ¿no? Algo propio, ¿no? Recíbela en tu casa como algo propio. Así es María para cada cristiano, algo propio, ¿no? Esta idea del apoderamiento de María, ¿no? El llevarse a María a casa, el apoderamiento de María. Bien, son algunas claves que nos pueden ayudar, y aquí pongo también que en respondemos
que es ese momento también en esta lección divina en la que en silencio sería bueno con una música de fondo, tal, pues ellos puedan escribir qué me dice esta palabra, qué me evoca, qué me recuerda, etcétera, ¿no? En esta última parte siempre insistimos en el cuarto punto que le digo a Dios, que hagan directamente una oración dirigiéndose a Dios Padre, ¿no? Bueno, pues aquí sería muy interesante dirigirse a Dios Padre y dirigirse también a Dios Hijo en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues que puedan dirigirse a Dios, ¿no? O también, no lo he puesto aquí, pero tampoco no estaría de más, o sea, no pasa nada, porque también, si a alguno se le ocurre dirigirse a María, porque estamos controlando a María, pues también puede ser una oración a María, ¿eh? Meditamos, meditación y oración al pie de la cruz en su Stabat, ¿eh? Entonces aquí recogemos dos textos, los dos son del Papa Francisco, ¿eh? Al pie de la cruz en su Stabat, esos 3 puntos son una explicación del Papa Francisco sobre este misterio que estamos. Por tanto, esta meditación también nos ayuda a los chavales para el momento en que están haciendo la meditación, ¿eh? Nos sirve a nosotros también como un punto de referencia para introducir a los chavales en la comprensión vital de esta palabra, ¿no? Que puedan entender con esta explicación que da el Papa Francisco, que puedan entender la importancia de este estaba. Estaba en silencio, simplemente estaba y estaba de pie, ¿eh? Estaba de pie, esta serenidad de María que sabe estar, que sabe esperar, ¿no? Bien, y luego María, mujer de la escucha, que es la oración, y que aquí por tanto puede venir muy bien ver el vídeo que antes hemos visto. Nos vamos ya a la... Bueno, hay una canción de Brotes de Olivo muy bonito, monólogo ante la cruz, bien. Os pongo aquí la imagen de la Virgen en cuanto a la fotografía. La imagen de la Virgen de espalda no solo sirve de contraste con la de la página siguiente, para que no apareciera 2 imágenes, una en cada página, iguales o parecidas, ¿no? No solamente sirve de contraste, sino que nos sitúa detrás de ella para imitarla. Porque tanto la oración, aunque la oración es para rezarla, y es una oración dirigida directamente a María, pero también es una oración que nos enseña a seguir, a imitar a María como mujer de la escucha. Y luego lo que nos explica el Papa con el Stabat es también un modelo de vida, ¿no? María como modelo de vida. Por tanto, el poner la imagen de espalda es una manera de entender que ella va delante de nosotros, es el modelo, y nosotros vamos detrás, ¿no? Sí, es una manera de jugar con la imagen plástica, con esa idea que ya hemos hablado de ella en otros momentos, yo creo, si no es en este, y que todos conocéis, con esta idea que es la que subraya sobre todo, yo creo que luego vamos, pero por si acaso la adelanto, ¿no? Que es esto que nos propone como revisión desde el Concilio Vaticano II, las 4 primeras conferencias del año pasado, las 4 juntas sobre la renovación de la Mariología a partir del Concilio Vaticano II, tienen como punto focal, como punto principal ¿no? Que el concilio, el empeño de Pablo VI, es el de que la renovación de la experiencia mariana en la Iglesia sea la de la amplitud de la experiencia, que la experiencia sea completa, que la experiencia no se quede solamente en la admiración de María, no se quede solamente en la invocación a María, no se quede solamente ni siquiera en la oración a María, sino que también, o sea, primero ya estas 3 cosas se complementan, porque no siempre se dan las 3, ¿no? Sino que esté también en el amor a María, la relación de amor madre-hijo, y porque no se convierte solamente en una intercesora, ¿no? La intercesión en el contexto de una relación de amor madre-hijo, ¿no? Y también, punto fundamental, en la imitación. María como modelo de santidad supremo al de todos los demás santos, modelo de santidad máximo, ¿no? Tipo de la Iglesia, dice el concilio, ¿no? El tipo del cristiano, ¿no? Bien, pues en esa clave entendemos también esta idea. Nos vamos a abrir los ojos. Fijaros, yo quería decir aquí solamente 2 cosas. Uno, que los 7 recuadros son solo introductorios a las 7 secciones, cuando nos centremos en ellos, pero sí que quería detenerme en la fotografía. Esta fotografía la hice yo en Angola. A mí me impactó cuando vi esa esquina con la imagen de la Virgen, ese desorden que había ahí de los libros, Pero claro, es que esto es una choza, ¿eh? Esto es una choza en mitad de la selva, que es la sacristía
choza de una iglesia que es también una choza de paja, ¿no? Entonces, no es que sea un sitio esta es una sacristía, no es que sea de un sitio porque haya de eso, es que es lo que hay, es lo que tenía ahí el misionero que estaba allí, que era un ancianito, y es lo que tenía él allí, lo tenía ahí, sus libros de las lecturas, el vino, la patena, pues esa es la sacristía, y la imagen de la Virgen, una imagen de la Virgen sin restaurar, con un montón de... Bueno, esta es para mí me parece que es una imagen preciosa. La Virgen es Santa Ana. Puede ser Santa Ana. O puede ser la Virgen, no te sé decir. Podría ser Santa Ana, no sé. Entonces habríamos metido, bueno, no hemos metido la pata, que más da. Pero bueno. O la Virgen, puede ser la Virgen sí, la Virgen niña y con su madre, sí. En todo caso sería la Virgen también de niña, ¿no? Bien. Es una imagen mariana, bien. La foto es muy original, está tomada en el despacho parroquial de Narja, ya lo he contado, ¿no? Bien, entonces nos sirve también un poco para darle autenticidad. Es decir, hay tantas imágenes de la Virgen preciosas y tal, luego vamos a tener, en estas siguientes páginas vamos a poner algunas imágenes muy bonitas, pero que empecemos ya esta parte formativa con una imagen tan llamativa, a mí me parecía que tenía un valor propio, ¿no? Pasamos a Aprendemos. En Aprendemos nos encontramos con, como sabéis, siempre esta página es la página más clásica de la catequesis, en el sentido clásico de que recoge, es decir, la gran renovación de la catequesis para que sea una catequesis de iniciación cristiana, para que, como nos explicaba el otro día Monseñor José Cobo, para que sea una catequesis vital, para que sea... Es que la catequesis no sea solo esta página. Si no sería solamente esto, catequesis sobre María, sería esta o más páginas, pero de este estilo, que sepan cosas sobre María. Eso no quiere decir que en la catequesis no haya que haber una presencia siempre de una página como Aprendemos en cualquier cuaderno, es decir, donde saber directamente sobre el misterio de la fe que estamos contemplando. Pero que no se quede solamente en saber, sino que nos lleve a la vida, por eso todo lo demás, ¿no? Entonces aquí en esta página de Aprendemos lo que hacemos es que aprovechamos de Testigos del Señor, resumiéndolo un poquito más, porque en Testigos del Señor está más ampliado, siempre se puede ir al Catecismo Oficial de Testigos del Señor, y encontramos estos 8 puntos que están muy bien, porque es una magnífica síntesis de qué cree la Iglesia de María, la Madre de Jesús, ¿no? Que es la llena de gracia, que es inmaculada en su concepción, que es virgen, que es la Madre de Dios, que es la primera que creyó en Jesús, que es madre y tipo de la Iglesia, como antes decíamos, la Asunción, que está asunta a los cielos y que es la Reina del Cielo. Y con una explicación en 2 líneas, como veis, sencillísima, que todos pueden entender, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Así, por ejemplo, ponemos, Inmaculada en su concepción, porque iba a ser la madre del Salvador, Dios la preservó limpia de pecado original desde el primer instante de su concepción. Y también permaneció siempre limpia de todo pecado personal. Bueno, pues eso se puede explicar más, tal vez sea el punto más difícil, pero en una sola frase encontramos ese misterio, ¿no? Bueno, se me venía ahora a la cabeza el deciros que en principio la idea es que el próximo librito de estos, como el que presentamos el otro día de Óscar García Aguado, ya ha terminado su serie de los 2 libros sobre la Biblia, y entonces el siguiente que queremos sacar es precisamente sobre esto, es explicar María en la catequesis. Todo va a ser como la idea o en la evangelización, ¿no? O sea, ahondar en el misterio de María, pero de un modo que sea fácil para la catequesis, ¿no? Bien, yo de hecho en algunos sitios me están llamando para dar, he ido ya a algunas parroquias para dar este tema, ¿no? De los 7 nombres de María, de tal, o sea, una síntesis del misterio de María, pero que sea lo más, digamos, divulgativa posible y por tanto que sea para la evangelización.
San Antonio María Claret. Bueno, pues de San Antonio María Claret imitamos, ya hemos visto el vídeo, como veis todos los vídeos tienen esta parte. La primera parte es prácticamente este texto, no es el texto entero porque no haría el vídeo muy amplio, pero lo que sale en el vídeo en la primera parte con imágenes de la película de San Antonio María Claret es esto mismo, con lo cual de algún modo el vídeo puede sustituir el leer esto, ¿no? O si el catequista lo ha leído, luego puede añadir algo que el vídeo no dice, pero en el fondo el vídeo sirve para presentar esto. Pero no está solamente la explicación, ¿no? Sino que está también la pregunta, ¿no? Bueno, yo aquí he puesto también en esto que os he dado esta frase de San Antonio María Claret: yo me siento formado y modelado en la fragua de su amor de madre, ¿no? Que con esto queremos también resaltar esto que antes os decía de la renovación de la mirada de María, que incluye también el que ella es fragua y por tanto modelo, ¿no? Referencia para la vida, ¿no? Y como aparecen 4 palabras en el texto sobre María: fuerza, guía, consuelo, modelo y maestra, el diálogo para esta parte de la catequesis, el brevísimo diálogo que podemos tener con ellos después de ver el vídeo, es: ¿cuál de estas 4 cosas, fuerza, guía, consuelo, modelo, maestra, quisieras que fuera María para ti? ¿No? A ver si son capaces ahí de decirnos algo, o les podemos motivar para que nos digan algo de esto, ¿no? Bien, pasamos a cuidamos. En cuidamos nos encontramos con sabéis que cuidamos siempre es esta clave de nos cuidamos a nosotros mismos desde la voluntad de Dios, cuidamos a los demás, cuidamos la naturaleza, ¿no? Siempre jugamos con esos 3. Y por tanto, todo lo que, por ejemplo, en la visión clásica de la catequesis de contenidos es, así como todo lo que tiene que ver con el credo está en Aprendemos, en las páginas de Aprendemos, en la página de Cuidamos está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los mandamientos. En este caso es un mandamiento, es decir, todos los mandamientos aparecen a lo largo de todos los cuadernos. Aparecen más cosas además de los mandamientos, pero todos los mandamientos están donde siempre en Cuidamos, porque los mandamientos es el legado que nos deja el Eterno Padre para que sepamos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás y cuidar el mundo que nos da, ¿no? Entonces, pues ahí aparece. Y aquí, ¿qué mandamiento hemos querido aprovechar en esta catequesis? Pues el mandamiento que tiene que ver con el del 4.º mandamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque entra dentro de este contexto mariano de lo que significa el hogar, la familia de Nazaret, la relación padres y hijos, etcétera, ¿no? Entonces ahí entra muy bien este cuidamos, ¿no? En la primera parte fuimos del hogar a María, ahora vamos de María al hogar. Fuimos del hogar a María en la primera parte con todo lo de la búsqueda del hogar, y ahora que ya estamos en María volvemos al hogar concreto, al hogar. Y entonces decir que ¿qué nos dice María? Nos dice algo de nuestra relación con nuestra madre, con nuestro padre, ¿no? De las relaciones en la familia. Entonces, del hogar a María, de María al hogar, ¿no? Al hablar del hogar y de maternidad, parece apropiado recordar el 4.º mandamiento y el valor que tiene para la familia, el valor que tiene la familia para la Iglesia. Aprenden también el significado del concepto, que es el segundo párrafo, el tercero, o sea, el último, que lo que es iglesia doméstica. Es bueno también aprovechar este momento para explicarles, además del 4.º mandamiento, explicarles este concepto, el de iglesia doméstica, el de que la familia es iglesia doméstica, ¿no? Bien. La imagen del chico con su padre sirve de complemento a la de la portada. Si en la portada está pues la de un chaval con su madre, pues aquí es un chaval que además no es el mismo, pero se parece, ¿no? No se parece. Pero no es el mismo, pues con su padre, ¿no? Bien, entonces nos sirve un poco de esa referencia, ¿no? Y la pregunta que les hacemos es sobre la iglesia doméstica, ¿no? ¿Y yo qué hago para que mi familia sea iglesia doméstica? Y fijaros, esto nos da una clave también del estilo de catequesis que tenemos que hacer. Porque a lo mejor lo más clásico hubiese sido: ¿y tú cómo puedes vivir el 4.º mandamiento? Eso siempre lo hemos dicho, ¿vale? ¿Y por qué no mejor de esta manera? ¿Y tú cómo puedes hacer que tu familia sea iglesia doméstica?
no da una perspectiva más amplia. No introduce todo lo que introduce vivir el cuarto mandamiento, pero le da un contexto vital más amplio, ¿no?, que el del cumplimiento de un mandamiento, ¿no? Es decir, un poco va en esa línea, ¿no? Bien, de aquí nos vamos a las dos partes, compartimos y participamos, las presento prácticamente juntas porque están muy relacionadas, ya que compartimos es el principio de solidaridad y participamos el compromiso por la solidaridad en el mundo global. Claro, decís, aquí ya hay una ruptura, ya dijimos que hay algunos cuadernos en los que la continuidad es mucho más fácil, también con estas catequesis desde la doctrina social de la Iglesia, y en otras que hay una ruptura. Aquí tampoco hay una ruptura, pero sí que hay un cierto salto. No hay ruptura, pero hay salto, ¿no? Estamos hablando y de repente nos metemos con la solidaridad. Claro, al fin y al cabo, primero, el punto de partida es el Magnificat y por tanto María. El Magnificat, el mensaje social del Magnificat, el Magnificat tiene muchos mensajes. La alabanza a Dios, pero hay un mensaje social en el Magnificat. El mensaje social del Magnificat, la palabra antes que solidaridad es justicia, pero ¿hay justicia sin solidaridad? ¿Puede haber justicia sin solidaridad? ¿No? Cuando decimos enaltecer derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, enaltecer a los humildes es para hacer justicia, el fin es la justicia, pero el medio es la solidaridad, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese mensaje del Magnificat encaja muy bien, de los 4 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, encaja muy bien el principio de solidaridad, que es el principio que aquí explicamos, por supuesto, sobre Dios. Y en el recuadro explicamos esta relación que hay con el Magnificat y mostramos, les hacemos una pregunta que es muy directa sobre esta manera de enfocar este principio, ¿no? ¿Cuándo yo paro los pies a los que van de sobrados o de abusones y enaltezco a los humildes? ¿No? Porque eso está en el Magnificat, ¿no? También está, digamos, este reclamo humano social, ¿no? Y luego en Participamos le damos un toque especial a la solidaridad desde 2 perspectivas. Compromiso, la solidaridad no se queda en un sueño, en una idea, en una utopía, sino que requiere un compromiso concreto, es lo que les explicamos aquí. Y también le damos otro toque, que es la urgencia de la solidaridad por el proceso de globalización. No metemos la palabra globalización explícitamente porque es una palabra muy manida, pero sí un mundo global. ¿Por qué? Porque un mundo global exige más de la solidaridad. Esto es una idea que la explica perfectamente Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate y que la desarrolla mucho el Papa Francisco en todo sobre todo en Evangelii Gaudium, de un modo muy claro, cuando nos viene a decir de un modo esa expresión suya de la globalización de la indiferencia, ¿no? La globalización, el peligro es que se pueda convertir en una globalización de la indiferencia. ¿Por qué? Porque precisamente la globalización lo que nos fuerza es a estar más cerca. No estamos más cerca, no es que la distancia de 5.000 kilómetros que pueda haber entre un lugar y otro de la Tierra, o de 15.000, ahora sea menor. Hayamos pasado de 25.000 a 15.000, no. Pero la distancia existencial sí que se ha recortado, porque por los medios de comunicación, por los transportes, estamos mucho más cerca, estamos en una aldea global. Y por tanto, esa cercanía ya no nos vale la excusa de no conocer. Esa cercanía nos obliga más a la solidaridad, nos urge más a la solidaridad. Es más, esa cercanía hace que o somos solidarios o terminamos unos con otros. Ahí está todo el proceso de la inmigración, ¿no? Entonces, es una clave principal para los chavales entender esto, y hay referencias pues a la explicación que hace también, os he dicho, Benedicto XVI, aquí en este caso también de Juan Pablo II, que nos habla de este tema y que nos puede ayudar. Y también se les hace esta pregunta a ellos: ¿me hago yo también partícipe de los múltiples y complejos problemas que acompañan a la humanidad de hoy? Porque el Papa Juan Pablo II ha dicho en la cita anterior que María es ejemplo de a ser partícipe de los múltiples y complejos problemas de la humanidad. Entonces, si queremos imitar a María, tendremos también que hacer lo mismo, ¿no? Bien, entonces esa es un poco la referencia. La foto es también de Angola, una misionera que hace de María con aquellos adolescentes en aquel lugar. Bien. Y de Participamos nos vamos a Comunicamos, ya estamos terminando. En Comunicamos hemos querido hacer, igual como en otras páginas de Comunicamos, en otros cuadernos,
nos vamos directamente a cosas concretas que tienen que ver pues, con la relación con las redes sociales, con la manera de todos esos temas que aparecen, pero y más de la mitad de las páginas de Comunicamos tienen que ver con el modo cristiano de comunicarse, que es lo que nos pide desde el Evangelio, que tiene que ser siempre un proceso de conversión, la manera de comunicarnos. Y aquí en María encontramos un ejemplo, porque María es María que habla y María que calla, ¿no? Entender este silencio de María y cómo María cuando habla, habla con oportunidad y con sabiduría, ¿no? Y entonces, por tanto, está, digamos, viene ahora la palabra exacta, que sería un poco esta economía de la palabra, ¿no? A veces el problema que tenemos es que hablamos demasiado, ¿no? Entonces, esta economía de la palabra, de hablar menos y hablar mejor, ¿no? Eso nos enseña María. Bien, y por eso les preguntamos, ¿puedo aprender de María qué, cuándo y cómo hablar y qué, cuándo y cómo callar? Bien. Y como veis aquí ya, pues también es otra imagen de María, vamos sustituyendo. Y terminamos con María, modelo de la oración. Recogemos estos dos pequeños parrafitos de testigos del Señor que nos hablan de María, modelo de oración, a partir del Magnificat, y les proponemos directamente el Magnificat. Con lo cual, con la oración final reforzamos también las referencias al Magnificat de compartimos y de participamos. Bien. Y con esto ya nos vamos a mi diario, la última pregunta, y ya está. En la contraportada, bueno, pues veis el Salmo 45, quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Evidentemente en esta catequesis caben muchos otros recursos que tengan que ver pues, con lo que es el acercamiento a María y 50.000 cosas. Aquí os he puesto un ejemplo también de, por ejemplo, pues de la Virgen de Guadalupe y cosas muy bonitas que pueden servirnos, pero no se trata de distraernos, sino de aprovechar lo que tenemos, pero si puede venir bien algún otro recurso, pues siempre bienvenido sea, ¿no?